Y seguimos aquí en Diagonales TV, es momento de la entrevista a Leopoldo Moró. Hablamos de un dirigente radical de gran trayectoria, diputado y senador nacional, uno de los fundadores de Franja Morada, siempre muy ligado a Raúl Alfonsín. Buenas noches, Leopoldo, ¿cómo estás? Bien, muy y la bien. primera pregunta tiene que ver justamente con eso, con Raúl Alfonsín, que se están por cumplir los 30 años de aquella primera vez que habló en los balcones del Cabildo. ¿Algún recuerdo, algo para recordar justamente? Bueno, recuerdos Miles. hay infinidad. Sí, claro. De ese día en particular, bueno, hay dos momentos que fueron, por lo menos para mí, muy impactantes. Esto siempre es muy subjetivo, ¿no? Uno fue cuando precisamente Alfonsín fue al Congreso a prestar juramento, no por el juramento de Alfonsín, sino porque se abrió el Congreso, y el Congreso había estado cerrado 7 años y es el símbolo más fuerte de la democracia. Si hay algo que representa la democracia es los gritos, los silencios, las diferencias, las discusiones y las coincidencias que se dan en el Congreso. Y la otra, precisamente lo que vos apuntabas, que era Alfonsín en el Cabildo. ¿Por qué fue el Cabildo y no la Casa Rosada? ¿Era porque el peronismo siempre había usado la Casa Rosada? No, todo lo contrario. A ver. La decisión de Alfonsín de hablar desde los balcones del Cabildo se apoyó básicamente en 3 razones. La primera de ellas era que la Casa Rosada durante 7 años había sido el símbolo de la dictadura, el símbolo de la represión. Es más, veníamos hacía poco tiempo de una marcha muy grande de la multipartidaria donde también hubo represión y hubo muerto. Y entonces es como que decidimos darle la espalda a todo eso, darle la espalda a ese pasado con el que queríamos romper, porque la elección del 83 fue una elección de ruptura, sí, fuertemente. La otra razón era porque Alfonsín no quería hablar desde el balcón de Galtieri, ya no era el balcón de Perón, lo más reciente había sido el balcón de Galtieri, que era, Malvinas, claro, que era el balcón del engaño, de la traición a la confianza del pueblo, etc. Y además también quiso hablar desde el Cabildo porque quiso expresar un acto fundacional. Así como el Cabildo es la expresión de la fundación de la patria, él estaba fundando la democracia. Así que eso fue la razón que lo llevó a hablar en una cosa que realmente era llamativa, porque es la primera vez que reventaba la Plaza de Mayo con el pueblo dándole la espalda a la Casa de Gobierno. Y hoy, a tantos años, ¿cuáles fueron para vos los grandes aciertos de Raúl Alfonsín y los grandes errores? Porque como todo gobierno hay errores y aciertos, ¿no? Sí, obvio. Bueno, el gran acierto es precisamente haber leído correctamente que se trataba de una elección de ruptura y haber llevado adelante una transición democrática no pactada, la única no pactada de toda América Latina. Eso es lo que explica que la democracia lleva 30 años y todavía está muy fuerte y sólida, porque estamos usando el crédito que en el envión logró Alfonsín con esa decisión de llevar adelante esa transición no pactada, que lo impulsó a juzgar las juntas militares, a crear la CONADEP, a reformar el Código de Justicia Militar para que los militares fueran juzgados por tribunales civiles como corresponde, a extraditarlo a López Rega, una cosa que medio ha quedado en el olvido. Pero fue un hecho trascendente. Pero fue un hecho trascendente porque había sido de alguna manera uno de los que había iniciado en la Argentina las prácticas del terrorismo de Estado. Lo trajimos esposado y se murió en una cárcel de la democracia. Creo que eso, bueno, le dio una fortaleza al proceso democrático que se iniciaba. ¿Y los errores? ¿O alguno de los? Bueno, errores cometió muchos. Ahora, lo que no pudo resolver de esa herencia, y también era una situación compleja y pesada, era la crisis que en términos económicos nos dejó heredada la dictadura, ¿no? Es decir, como herencia, perdón, la dictadura. Teníamos un gravísimo problema, particularmente con la deuda externa. Bueno, fue la década perdida de América Latina por el problema de la deuda. Teníamos precios de los productos primarios que estaban en el sótano y no en las nubes. Y la verdad es que nosotros nos concentramos en nuestro objetivo primario, que era consolidar la democracia. Eso nos llevó a confrontar con las corporaciones que en aquel momento eran la amenaza inminente. La corporación militar, la corporación eclesiástica y con la corporación
económica no pudimos. Ahora, tampoco nos impusieron las reglas de juego. Alfonsín se fue del gobierno sin renunciar a banderas y el golpe de Estado económico que le hicieron en el 89 se lo hicieron precisamente porque no estuvo dispuesto a hacer lo que hizo Menem después. Leopoldo, ¿qué fue lo que pasó que nunca se pudo aprobar la famosa ley de medios que en el 88 mandó Alfonsín al Congreso? Las presiones que había en ese momento de Mañeto, del Grupo Clarín, vos fuiste un testigo privilegiado. ¿Por qué no se pudo lograr en ese momento y si eso influyó también en la ida de Alfonsín unos meses antes, ¿no? con las presiones de Clarín? Y ahí tuvimos mala suerte. No se pudo sancionar porque ganó Menem la elección interna del justicialismo. Nosotros teníamos acordada la ley con Cafiero, que como vos recordarás, además de ser presidente del PJ, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Nosotros siempre le rendimos un gran homenaje a Cafiero, porque Cafiero sacrificó, entre otras cosas, su candidatura presidencial precisamente para apuntalar el proceso democrático. Es decir, el acompañamiento que él hizo en esa transición democrática le costó el resultado electoral frente a Menem, que hizo demagogia populista y terminó haciendo el gobierno más liberal de las últimas décadas. Y bueno, nosotros enviamos el proyecto, como vos bien recordás, en abril del 88. Teníamos acordado el proyecto con Cafiero, pero gana la interna Menem. El peronismo se alinea con el que gana, que es un poco la historia del peronismo, y como Menem ya tenía un acuerdo con el Grupo Clarín, que se materializó apenas asumió, derogando el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que nos quería hacer derogar a nosotros y nosotros no lo derogamos. La primera privatización que Menem anuncia no es ni la de YPF, ni la de Gas del Estado, etcétera, sino la de Canal 3 y Canal 2. ¿Es verdad que Mañeto lo apretó a Alfonsín 6 meses antes y le dijo que él era el obstáculo para que él había pedido con empresarios? Claro, sí, fue así. En una reunión de editores, de medios, cuando ya se había desatado en la Argentina, digamos, esta intentona de golpe de Estado económico, que más que una intentona fue un golpe de Estado económico, porque se combinaron factores, Di Tella anunciando un dólar recontra alto, Cavallo viajando a Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional para trabar los créditos en Argentina, Menem anunciando el salariazo, bueno, era una situación incendiaria que la acompañaron con los saqueos promovidos por el vicegobernador de Santa Fe, Banrel. Entonces, en ese escenario, Alfonsín reúne a los editores de medios y les pide que lo ayuden a completar los 4 o 5 meses que faltaban, por una razón política y simbólica. Era la primera vez que desde la ley Sáenz Peña un presidente le iba a entregar a otro presidente de un partido diferente, porque Irigoyen se lo entregó a Alvear y Perón se sucedió a sí mismo. Entonces les planteó eso y ahí Mañeto le dijo, no, bueno, no, pero acá el obstáculo son ustedes. ¿Por qué? Porque Mañeto tenía miedo de que precisamente en ese interín, que era de 6 meses, como la ley de medios ya estaba en el Congreso y ya tenía estado parlamentario, pudiera ocurrir que finalmente se sancionara. Y si se sancionaba la ley de medios, él no podía recurrir a esta maniobra. ¿Te gustó la ley de medios? La nueva ahora que acaba de aprobar. Sí. La Corte dijo que es constitucional. Sí, sí. No, pero yo nunca tuve duda de que era constitucional. Es muy parecida a la ley de medios que nosotros enviamos. Es más, la ley de medios que nosotros enviamos era más restrictiva todavía que esta. Claro que todavía en aquella época no existía la conformación oligopólica que hoy conocemos. Precisamente como nosotros no quisimos derogar el 45, es a partir de esa derogación con Menem cuando se empieza a desarrollar el proceso de concentración. Muy breve, vos sos un dirigente radical de toda la vida, como decía recién Dulce, militaste desde muy joven. ¿Qué le pasa al radicalismo que ha dejado de ser ese partido de masas que fue hasta con Alfonsín, desde Irigoyen en adelante, que ahora... De masas. De masas, no de Sergio Massa, de masas, que ahora no logra ser tan importante como en aquel momento. ¿Cuáles han sido los errores o si se puede revertir eso, no? A ver, yo creo que el radicalismo en esta última década, particularmente desde la caída del gobierno de la Alianza, que fue un golpe muy duro para el radicalismo, en adelante carece de debate político. Donde no hay debate político no hay política, y donde no hay política vos terminás tomando prestada la agenda de otros.
Y creo que esto es lo que le ha pasado a la actual dirigencia del radicalismo. Los movimientos populares en general tienen situaciones de flujos y de reflujos, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que en el caso del peronismo hay una expresión mayoritaria, pero tampoco hay que olvidarse que el peronismo entre el 83 y el 2000 perdió 2 elecciones presidenciales, la del 83 claro. Y perdió la elección del 89. Tal vez el peronismo tiene mayor plasticidad para superar dificultades propias de los retrocesos que hay en estos movimientos populares. El radicalismo hoy está en una etapa de reflujo. Vos fíjate que en estos 30 años, si vos querés hacer un balance, te vas a encontrar con que el gobierno de Alfonsín y el de Kirchner tienen enormes parecidos y parentescos. Y el gobierno de Menem y de la Rúa también en el sentido contrario. Bueno. Y los 4 han sido gobiernos radicales y peronistas sucesivamente. Exactamente. Te agradecemos muchísimo, Leopoldo, tu presencia aquí en Diagonales TV. Nosotros nos vamos a unos breves auspicios y continuamos con más entrevistas. AISA es nuestra, es para todos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Arría, ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, un hombre de Bransen, fue antes ministro de Economía y ministro de Obras Públicas. Bueno, lo primero, que es lo más urgente, ¿qué pasó con este temporal tremendo que vivió la Provincia de Buenos Aires, especialmente en Chivilcoy, pero en muchos lugares? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la situación en estas horas? Bueno, básicamente el primer trabajo fue el de asistir a los municipios y a las víctimas directas de este fenómeno natural, digamos, muy complejo que dejó sin viviendas a partes de la población, sobre todo castigando muy duramente a la ciudad de Chivilcoy. Dicen que la arrasó, ¿no? A Chivilcoy. Fue tremendo, en comunicación permanente con el intendente Aníbal Pitelli, enviando equipos electrógenos, equipos y abastecimiento de agua potable a través de nuestra empresa de agua APSA, llevando cooperativistas que trabajan en servicios de la provincia de Buenos Aires, coordinando y planificando con el Gobierno Nacional toda la asistencia, incluyendo la cuestión de la seguridad. Y en los casos puntuales donde los servicios eléctricos son regulados por la provincia de Buenos Aires, como en el caso de DELAP, en la región capital, en la Plata, Berizo y Ensenada, trabajando para que al día de hoy ya tengamos prácticamente restablecido todo el sistema eléctrico, y tratando también de cooperar con las cooperativas eléctricas y con la ayuda de otras empresas en aquellos lugares donde todavía no se ha podido resolver totalmente, como en el caso por ahí de algunas localidades atendidas por otras empresas. Alejandro, en estas últimas horas el gobernador anunció que se va a crear la Subsecretaría de Servicios Públicos, que va a depender de infraestructura, pero que abarca una cantidad de empresas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Para algunos eso es una tranquilidad, como dijo el gobernador, que le va a sacar un poco de tarea, o es un castigo, como están diciendo en la oposición, que le sacan tareas a infraestructura? No, en primer lugar, digamos, la decisión del gobernador es crear una secretaría que dependa directamente de él. Y esto tiene que ver también con los plazos para el cumplimiento de mandato que tenemos por delante. Nosotros para el 2015 nos comprometimos
a tener una cobertura de cerca del 95% de agua potable y saneamiento en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Para eso... ¿Cuánto estamos ahora? Y ahora estamos en un 75% más o menos de cobertura. Para poder llevar adelante esa tarea, las tareas de obras hidráulicas estructurales en la ciudad de La Plata, post inundaciones, para poder terminar la autovía 6, que va a ser una de las rutas más importantes en materia... El gobernador cada vez que puede habla de la ruta 6. Que es la ruta de la producción. Es la ruta de la producción. Es el cuarto anillo de circunvalación, o sea que no ingresa en ninguna localidad ni del conurbano bonaerense, ni del interior bonaerense, ni en la ciudad de Buenos Aires. Y significa ni más ni menos que unir los puertos de Zárate y Campana con el puerto de La Plata. ¿Esto qué va a significar? Que un enorme tránsito de carga y básicamente de mercancías tenga mayor competitividad y un mejor acceso a puertos. ¿Cuánto le falta? Y eso para finales del 2015 debería estar absolutamente terminado. Y ya para finales del 2014 vamos a tener un grado de avance extraordinario con respecto al estado que estaba antes de poder llamar a esta licitación. Y la autopista Buenos Aires-La Plata, la provincia se hizo cargo, después de muchos años de estar privatizada, que no había muchas mejoras, y han prometido, el gobernador y usted también han prometido que va a haber una tercera vía, porque está como casi colapsada, por lo menos en algunas horas, ¿no? En la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Eso va a avanzar? ¿Ya hay plazos de cuándo se va a empezar a hacer la tercera vía? Sí, sí. La instrucción del gobernador fue que apenas tomáramos la concesión a través de una empresa que se llama UBASA, que está compuesta mayoritariamente por el Estado y con la participación de los trabajadores, pusiéramos en marcha un plan de repavimentación. A la fecha, desde el primer mes que asumimos hasta la fecha, hemos tenido un trabajo continuo, ininterrumpido, excepto por razones climáticas, de 5 meses de obra pública continua para la mejora de la transitabilidad en lo ya existente. El día 11, o sea, el miércoles que viene, por la mañana abrimos los sobres de la compulsa de precios, porque la autopista está en una situación de emergencia vial, para hacer el tercer carril. El tercer carril estaría terminado en el primer semestre del año 2014, pero además de eso vamos a dejar las bases estructurales para el cuarto carril. ¿En qué tramo? En el tramo de Hudson hasta lo que hoy es la zona del acceso sudeste, que es donde básicamente ya se ensancha la autopista, claro, hasta llegar a Dock Sud. Eso va a estar terminado antes del fin de mandato del gobernador Daniel Scioli, y la instrucción del gobernador Scioli es de poner este acceso fundamental, no solo para La Plata con la ciudad de Buenos Aires, sino para los destinos turísticos desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el conurbano sur, en condiciones como las que merece una traza de estas características. La Plata tuvo este año una tragedia, fue la del 2 de abril, con más de 70 muertos y pérdidas muy considerables en los habitantes. Se hablaba de una ayuda del Estado Nacional, un financiamiento, parte de endeudamiento. ¿Eso cómo está? Digamos, ¿va a llegar? ¿Se van a hacer esas obras tan claves para todo lo que es la región, no solamente La Plata, Berisso, Ensenada? Sí, nosotros desde esa tragedia, pero en realidad veníamos trabajando desde antes en toda la formulación de los proyectos de obra. Hemos logrado que a la fecha ya esté autorizado y financiado por el Gobierno Nacional un crédito de 1.973 millones para la realización de obras estructurales. Hemos logrado redireccionar fondos de organismos internacionales y hemos invertido del propio erario provincial unos cuantos millones de pesos, como para poder asegurar que durante todo el año 2014 vamos a estar en obra pública con las obras estructurales, con un plazo de ejecución de 2 años, para en el año 2015 también tratar de dejar ya resuelto el problema estructural de la ciudad de La Plata. Me están diciendo que quedan poco tiempo. A mí me gustaría, como dirigente de Peronismo Sin Fronteras, una agrupación de la provincia y militante de toda la vida del peronismo, ¿qué le gusta para el 2015? ¿Piensa que puede ser Scioli, puede ser algún otro gobernador?
¿Cómo piensa el 2015? Mire, la verdad es que el peronismo tiene una cantidad de posibles candidatos a gobernadores y a presidentes que permite lo que en un bloque anterior dijo el diputado Kunkel, suponer que vamos a tener la mejor oferta electoral posible para seguir siendo gobierno en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Obviamente yo mi corazoncito lo tengo del lado del gobernador Daniel Scioli, que en su momento expresó su voluntad y desde ese punto de vista voy a trabajar cuando corresponda, porque hoy es momento de gestión, cuando corresponda en una eventual campaña presidencial de nuestro gobernador. Alejandro Lalía, gracias por pasar por Diagonales TV. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de esta edición de domingo en Diagonales TV. Hemos disfrutado de muy buenas entrevistas. Solo nos separa una semana hasta el próximo programa con más invitados, por supuesto. La verdad, ha sido una noche muy intensa. Con los tres candidatos, tres hombres que podrían ser candidatos en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos encontraremos el próximo domingo por CN23 a las 21. Diagonales TV. Buena semana para todos.